Con la hermosa postal de la ciudad de Firmat comenzamos esta nueva edición de Mesa Redonda Debate. Buenas tardes, ¿cómo andan? Mariano Carrera, es un placer, como siempre. ¿Qué cuenta usted? ¿Cómo le va, Mauro Dalmazo? Un gusto encontrarnos una semana más en este programa para poner la lupa en la región, para hablar de aquellas cuestiones que hacen a una zona que es muy dinámica, que es muy activa, que tiene muchos temas para abordar y nosotros buscamos con los protagonistas tener un rato para poder profundizar en esos temas. Uno de los temas, obviamente, de la jornada va a ser, como lo fue en este último año y 2 meses, la pandemia, el escenario sanitario que empeoró del último jueves a este y considerablemente en toda la provincia de Santa Fe, con ciudades como Reconquista, Rafaelas saturadas, con Rosario, con una cama disponible según las horas, con el sanatorio general, el hospital General San Martín de la ciudad de Firmat complicado, con el hospital San Carlos de la ciudad de Casilda complicado, con el Alejandro Gutiérrez, que es el que ahora viene zafando, pero que está captando las derivaciones de distintos puntos del sur de la provincia, y con ciudades que no cuentan con terapia intensiva y que tienen todas las camas ocupadas, como es el caso de Villa Cañas y del hospital Sanco de la ciudad de Rufino. Acá nomás, pasando 60 kilómetros, lo tenemos Corral de Bustos, donde derivan de muchas localidades en provincia de Córdoba, y las autoridades sanitarias informaron en las últimas horas que no está saturado, está colapsado, no hay más lugar para nadie y ya no saben qué hacer. En una de las provincias que menos acató las restricciones en el año y 2 meses que va de pandemia. La costumbre, el cansancio y también el hartazgo hace que a veces no podamos tomar una dimensión del presente que vos describís, Mauro, pero que es literalmente así, digamos. Ya aquellos lugares que tienen terapia intensiva dedicada a COVID están al límite, no hay más margen. Y sin embargo, insisto, el tiempo transcurrido, las dificultades que se nos presentan para convivir con esta enfermedad, hace que a veces no podamos llegar a dimensionar eso, salvo cuando hay alguna pérdida fatal, que eso nos conmueve, nos moviliza, pero después es como que en esta cuestión de subsistencia, este hábito que tiene el ser humano de olvidar rápido para poder seguir, volvemos a perder, me parece, la dimensión. Si esto hubiese pasado en los meses iniciales del año pasado, lo estaríamos viendo desde otra manera. Pasó más de un año. E insisto, ya toda esa carga que llevamos encima hace que desde quienes estamos todos los días viviendo en esta sociedad no lleguemos a dimensionar lo complejo que se ha puesto la situación. Si le parece, vamos con el primer invitado, flamante presidente de la Juventud Radical del Departamento General López, oriundo del Hortón de él, Ángelo Yocco. ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación, por estar presente acá y debatir con ustedes la coyuntura territorial y actual. Decías debatir, es uno de los desafíos en lo que tenés por delante, en un partido que tiene referentes en muchas localidades o en todas las localidades del Departamento General López, ¿no? La mayoría de los referentes y de las localidades tienen su presidente comunal, y los presidentes comunales, la mayoría son radicales, e intendentes también, son grandes referentes y ejemplo para los jóvenes. Por eso la Juventud Radical a nivel Departamento General López hoy tiene grandes referentes a la cual apoyarse, y incentivan a los jóvenes a participar cuando la política se hace de buena manera, con las mejores intenciones siempre, apoyando el progreso de las localidades. Prácticamente hace que los jóvenes se interesen por las cuestiones públicas, por las cuestiones del bien común. ¿Y qué impronta buscás darle a la tarea llevar adelante, Ángelo, en un contexto donde muchas veces se designa en el partido justicialista o en el mismo socialismo o el radicalismo, pero después no son referentes que están en los medios de comunicación, o no se conocen muchos planes o tareas que desarrollan en el campo? Y prácticamente queremos poner en agenda lo que les interesa a los jóvenes hoy en día, que es el medio ambiente, la ecología, trabajar género y diversidad, apostar también por el incentivo de la cultura más de la propia de los jóvenes que hoy practican y desarrollan, poner en jaque algunas cuestiones arraigadas que son antiguas, y bueno, la idea es seguir trabajando también en la participación de todos y hacer los jóvenes protagonistas de la transformación de cada uno de sus colectivos, de sus localidades. Y cuando vos haces participar a los jóvenes, ellos se interesan más, y la idea justamente es propiciar que los jóvenes se involucren en los espacios de interés y debate común, para propiciar que haya más interesados por las cuestiones políticas
y el día de mañana haya más jóvenes y con mejor perfil para la transformación de esos colectivos. Hablábamos un poco fuera de aire y contabas que a veces cuesta que se acerquen los jóvenes y también cuesta que participen, que se involucren. ¿Dónde encontrás vos, al menos en lo que percibís, que están esos temores, esas dudas para acercarse a la participación política de parte de la juventud? Es que justamente hoy en día la política es muy bastardeada, es mal vista. Entonces, justamente por esto mismo, a referente a niveles locales, cuando tenés el tacto, el lazo directo con referentes que trabajan bien y se ve que hay una buena práctica en relación a eso y van con las mejores intenciones, claramente los jóvenes empiezan a participar. Las dificultades son justamente al haber tantos medios de comunicación apostando a que al desinterés de la política, a la apolítica, hace que los jóvenes le tengan cierto pavor o miedo a la participación o si no generan estereotipos de políticos cuando en realidad no tienen que meter todos en la misma bolsa. Hoy en día los jóvenes les interesan mucho las cuestiones sociales, culturales y medioambientales. Cada uno que participa en las estructuras hoy juveniles de la Juventud Radical apuesta a diferentes al interés que tiene particularmente el joven. Hay chicos que participan en cuestiones ecológicas, hay cuestiones que tienen que ver con el género, muchas chicas y chicos también que participan en cuestiones de género y diversidad, apostando al cambio de cultura. Así que hay diferentes intereses. Cada joven le interesa transformar algo en particular, hay otros que están involucrados en todo, porque realmente a veces la política es muy abarcativa, y les interesa demasiado, así que apuestan realmente a participar en todas las actividades e intervenciones que tiene la Juventud Radical. Vos hablás de un movimiento juvenil también que tiene una base fuerte en pequeñas localidades y hablás de temas que, como bien describís, los jóvenes tienen interés y están involucrados como medio ambiente, como género, pero también imagino que porque uno vive en esas pequeñas comunidades, que a veces hay todo un trabajo por construir en esto de poder encontrar esas miradas generacionales que se crucen, es decir, hablas de género y hay una mirada que tiene que ver con generaciones quizás que son más cercanas a la mía, en relación a las que vos representás, donde hay que empezar a generar una mirada más abierta, una mirada distinta. Lo mismo en medio ambiente, el medio ambiente es algo que, bueno, ahora todos de a poco vamos aprendiendo, pero cuesta todavía entender que hay que sostener y cuidar esta gran casa de todos que es el planeta, porque es la única que tenemos. Tal cual, es un trabajo de concientización, de trabajo y de formación, primero de los jóvenes a la hora para prepararlos a debatir en estos temas y llevarlos a cada uno a sus hogares, empezar a trabajar en cuestiones de concientización de los más chicos, no cuestiones ecológicas. Así que sí, es un arduo trabajo y lento, pero yo estoy convencido que las futuras generaciones vienen con esa impronta y que justamente esta generación que hoy está conduciendo el departamento General López va a tener todas esas políticas para trabajar a lo largo y a lo ancho de este departamento. Sí. ¿Cómo comenzaste en la militancia, en el radicalismo? En el radicalismo no entré muy joven, ahora hay chicos muy jóvenes participando desde 13 años, los más chicos tienen 13, hay otros que tienen 16, 17. Yo arranqué un poquito más de grande. Me interesaba la política, estaba siempre informado, leía el periódico, estaba siempre sabiendo qué estaba pasando y para debatir también en la escuela, me encantaban las materias. Y empecé a militar en la universidad, en Franja Morada de la universidad participé algunas veces, realmente me encontré con ellos, mi familia siempre fue radical. No me encontraba militando a nivel local, pensaba que tenían otra mentalidad, otra conciencia, justamente lo que estaban diciendo ustedes con lo generacional y también con lo territorial. Así que bueno, poco a poco cuando me llamaron para integrar la lista volví a la localidad del Hortondo y con pocos jóvenes empezaron a hacer algunas intervenciones. ¿La lista de María Isabel? No, la lista de Javier Ignacio Pichinato, exacto. Y en ese momento María Isabel era como secretaria de gobierno. Claro. Bueno, empezamos a trabajar con jóvenes de alguna que otras políticas juveniles que tenían que ver también con esto.
Y bueno, se fueron sumando muchos chicos y de repente tenemos todavía una gran cantidad de jóvenes. Eso nos permitió empezar a trabajar a nivel territorial también, y a la hora de elegir, naturalmente la conducción cayó en manos del Ortondo y bueno, los chicos querían que conduzca yo. Pero más allá de eso, la impronta que va a tener la nueva departamental, cada departamental le da una impronta diferente. Hay una parte le da una impronta individual, recorre solo el departamento, trabaja a su manera. La actual es un colectivo, igual que el modo del Ortondo, que nosotros manejamos en formato de asamblea, debatimos cada idea. El mismo formato se traslada al nivel departamental, llamamos por Zoom y Meet a todos los referentes de cada localidad, debatimos qué se puede llevar a cada localidad. Estamos ahora formando gabinetes de trabajo en los temas que justamente estábamos diciendo nosotros, y justamente para profundizar, digamos. Y ahora nosotros lo que estamos preparando es objetivos generales para después preparar proyectos de política pública desde la departamental de cada localidad en relación a esas temáticas. Un trabajo bien planificado y estructurado para que realmente tenga impacto a nivel de lo que queremos generar. No que sean proyectos aislados o intervenciones particulares, que esté una vez y no tenga más que para sacarse la foto y sea eso nada más. Digo, que tenga un impacto de transformación en cada uno de los colectivos. Sí, utilizás mucho el término debate, que es un término que me parece que enriquece y a veces está, como también decías, un poco bastardeado, porque muchas veces también vemos que algunos ámbitos que son presentados como un ámbito de debate termina siendo un ámbito de chicana, de discusión baja, y creo que el gran desafío, sobre todo lo pienso en relación a toda la comunidad, no solamente la política, sino en términos generales, pero especialmente la política y sobre todo a quienes están pensando en la política de hoy, pero también para mañana, es poder avanzar en eso, en el debate. Digo, bueno, vamos a plantear ideas distintas, pero hagámoslo con fundamentos, hagámoslo con criterio. Digo, algo que muchas veces cuesta que se ve porque el otro es más sencillo, es más fácil, tiene más impacto y termina imponiéndose al debate en profundidad, al debate serio. Tal cual, lo que nosotros proponemos siempre a través del debate y los puntos de vista que no son iguales, me parece genial porque cada uno ve una idea y la va puliendo, le va encontrando la vuelta y va generando una idea interceptada por distintos puntos de vista, y después tenés algo que va a salir lo mejor posible porque fueron varios ojos, varios puntos de vista que interceptaron y que le dieron la mejor impronta a esa idea, a ese proyecto que le dan. Ángelo, gracias por visitarnos. Gracias a usted por invitarme. Ángelo Yocco, presidente de la Unión Cívica Radical, de la Juventud de la Unión Cívica Radical del Departamento General López, nos visitó en Mesa Redonda de Debate. Vamos a una pausa comercial y seguimos con más. El Gobierno de Santa Fe y el Banco de la Nación Argentina acuerdan un programa de financiamiento histórico para los que producen y para los que generan trabajo para los santafesinos. Es el financiamiento más importante que recibe la provincia de Santa Fe en un acuerdo con Banco Nación en su historia. Generar un país más federal, sin duda que es integrarlo territorialmente y equilibrarlo poblacionalmente. Y eso ocurre cuando se generan oportunidades para nuestra gente en el lugar donde nació. Santa Fe Provincia. Siguen las acciones del gobierno municipal en el marco de la pandemia por COVID-19. En una labor preventiva, un equipo capacitado por la Secretaría de Salud Municipal recorre hogares y espacios públicos. En diálogo con los vecinos, se brinda información de interés y se rastrean síntomas compatibles con COVID-19 para facilitar la detección y el aislamiento. Seguimos trabajando para cuidarte. Acompáñanos. No te descuides. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino.
En Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909, Firmat. Soy Walter Fernández. Entró Walter Fernández, está. Tuve la suerte de vivir y respirar el fútbol en carne propia. Los goles, las emociones, la pasión. Te invito a vivirlo como si estuvieras en la cancha. ¡Qué pedazo de gol, manita mía! Sintiendo el olor a pasto, con la emoción de ver salir a tu equipo del túnel. Hay una sola manera de sentirlo tan real. El pack fútbol de Pampacón te va a poner en ese lugar. Porque Pampacón es pasión y es para vos. Segundo bloque de Mesa Redonda de Debate y seguimos con una invitada, Mariano. Exactamente, vamos a dialogar con la directora médica del Hospital General San Martín, Lucía Maestro. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo les va? Bueno, Lucía, es sin duda ya desde hace más de un año el tema el que nos toca abordar cuando hablamos de la cuestión sanitaria y sobre todo a partir de esta convivencia con la pandemia que decíamos en las últimas jornadas empieza a mostrar números, sobre todo en lo que tiene que ver con la internación y la ocupación de camas, que en el sur de Santa Fe es bastante preocupante. Sí, empezamos a ver que poco a poco se empieza a saturar el sistema de salud, como ocurrió el año pasado en los momentos picos, ¿no?, de esta pandemia. Y bueno, estamos viendo que nos está empezando a suceder lo mismo. Ahí empezamos a tener una tasa de ocupación altísima, bueno, se empiezan a saturar la capacidad del hospital, de la terapia intensiva. Vamos viendo que los números de los casos van aumentando y empezamos a vivir lo mismo que vivimos el año pasado. ¿Cuántas camas de sala clínica hay y de terapia y cuántas están ocupadas en cada uno de los lugares? Bueno, es importante destacar que el hospital ya no es más monovalente como el año pasado. ¿Se acuerdan que a estas alturas habíamos, o en los momentos de mayor explosión, por decirlo de alguna manera, teníamos la monovalencia? Ahora el hospital es polivalente, entonces tenemos que tener en cuenta que el hospital va a brindar todos los servicios, entonces nos reduce mucho la capacidad que tenemos para internación de COVID. Por ejemplo, en el día de hoy teníamos en nuestro hospital internado 4 mamás que habían tenido sus bebés, entonces estos ya son 4 más cirugías de urgencia, más traumatismos y demás. Hoy teníamos aproximadamente 13 pacientes internados que no tienen nada que ver con el COVID. Claro. A eso súmenle que tendríamos hoy más o menos al mediodía, que fue la última vez que recibí los datos, teníamos 8 pacientes con COVID en el piso, entonces ustedes vayan sacando los cálculos, más pacientes que por ahí tenemos en lo que nosotros llamamos ahora camita fría, que es un lugar donde los tenemos un par de horas para estabilizarlos, para ver si es necesario su internación o no, asistirlos o no, más la terapia, que también hay que recordar que la terapia ahora también es polivalente, entonces tenemos que dejar camas para si viene un paciente que ha tenido un infarto o un politraumatismo o lo que requiera terapia intensiva, entonces se nos reduce mucho la capacidad de internación en COVID. Hoy hacíamos un cálculo y teníamos como 30 pacientes internados en el hospital, claro, entre COVID y no COVID. En este marco ustedes han decidido, digamos, generar un plan, digamos que también lo habían hecho el año pasado, este año con características diferentes, pero de interactuar con los centros de salud, digamos, con otras instituciones, y también un trabajo que se hicieron de la región en relación a los pueblos y el hospital. Digo, se ha pensado una manera de digamos, bueno, poder sacar un poco de la gente, que no estén todos
dentro del hospital. ¿Cómo es esa dinámica? Sí, hicimos, al igual que el año pasado, hicimos una dinámica de descentralización del hospital, es decir, enviar todos los servicios que sean posibles a los centros de salud, al Carrillo, Carlos Casado y Fredison. Por eso el Carrillo está bastante saturado en este tiempo, tiene todas las especialidades, los controles de los niños sanos, embarazadas, ecografías. No tenemos rayos X ahí, pero si no también tendríamos rayos X y todo lo que se pueda hacer en ese lugar. Por eso descentralizamos las extracciones de sangre también, para que la gente no concurra al hospital. La idea es que el hospital solamente quede con las urgencias. Bien. Y las internaciones. Sí hay cosas muy específicas que siempre hablamos, que los psicofármacos, la insulina se busca en el hospital porque requiere un sistema operativo que es más complicado y es más difícil. Pero es descentralizar totalmente la atención del hospital y también con respecto al área programática que nosotros tenemos, que dependen de nuestro hospital, hacer lo que se llama un trabajo en red, es decir, que en los lugares, en los pueblos donde tienen los ANCOS la capacidad de internar, que se internen en ese lugar, casos leves obviamente, que de acuerdo a su complejidad, y evitar así que esos pacientes vengan a nuestro hospital porque se los expone. Por ejemplo, un posquirúrgico que a lo mejor puede ir a un SANCO de los que tienen la capacidad de internar. ¿Hay varias localidades que cuentan con capacidad para internar a personas? No sé si varias, algunas, yo sé que algunas cuentan con la capacidad, no muchas, pero algunas cuentan con unas camitas, como con la posibilidad y con enfermería a las 24 horas como para estar ahí. No estamos hablando, digo, de pacientes COVID que necesiten oxígeno, No, estamos hablando de otras patologías que no sean COVID. Claro. De esa manera, descomprimir el hospital, cosas, una gastroenteritis, un abdomen agudo no quirúrgico estabilizado, cuestiones que no liberen un poco el hospital y la capacidad del hospital. Vos decías que hay situaciones que son similares a las del año pasado y otras uno entiende que no. Entre las cosas que han modificado, bueno, decimos, tenemos al personal vacunado, lo cual imagino da cierta tranquilidad. No obstante, eso no quiere decir que el personal no se enferme. Eso, que muy bueno lo que estás diciendo. Tenemos el personal vacunado, sí, pero también se enferma el personal de COVID. Por ejemplo, actualmente tenemos personal de enfermería y médico con COVID, a pesar de estar vacunados con las 2 dosis, que están en su casa haciendo los 10 días que se tiene que hacer después de comenzar con los síntomas. Bien, o sea, tenemos personal con COVID actualmente, por eso uno dice, bueno, ¿y el recurso humano? Sí, el recurso humano es el que tenemos, que se amplió muchísimo con respecto a lo que nosotros teníamos, pero tengamos en cuenta que también se va a enfermar el personal por más vacuna, y hay personal que se enferma, y hay gente que se enferma, que ha hecho COVID el año pasado, se ha vacunado y ha vuelto a hacer COVID. Claro. O sea, entonces tengamos en cuenta que por más vacuna uno puede enfermarse de COVID nuevamente y puede haber una reinfección también. Bien. Lucía, en esto de las camas ocupadas en un porcentaje importante, sí. Por ejemplo, en Venado Tuerto están ahí de habilitar 2 quirófanos para usarlo como terapia intensiva con 10 camas. O, si se llega al límite, un hospital de campaña adentro del hospital, del hall grande del Alejandro Gutiérrez. ¿Existe la posibilidad de aumentar la cantidad de camas en el Hospital San Martín? Sí, nosotros lo que hemos hecho estos días, que todavía no las habilitamos, es donde vieron la parte de adelante de la Santa Fe, donde están los consultorios. Bueno, hemos puesto camas ahí. Tenemos 4 camas que hemos puesto y, bueno, vamos a ver si podemos poner más. Bien. ¿Para qué? Para a lo mejor... No tanto para COVID, porque COVID necesitamos donde tenga boca de oxígeno, entonces a lo mejor usar los sectores que ya tenemos boca de oxígeno para COVID y dejar esas zonas a lo mejor para internaciones no COVID. Niños, alguna embarazada, claro, o otro tipo de patología, utilizar esos otros sectores. Yo pensaba en esto, en sí, los paralelismos en relación al año pasado, y otra cosa que ha cambiado también en relación a los momentos de mayor casos es la dificultad de la población para digamos, encerrarse. Digo, inicialmente el año pasado quizás el temor, el desconocimiento, que hoy sigue habiendo un montón de desconocimiento sobre muchas cosas, pero había como una mayor actitud para decir, bueno, me guardo. Ahora eso está costando más. Está costando más y sí, está costando más, y eso se ve y se expresa en el grupo etario que está llegando al hospital. A lo mejor antes solamente veíamos personas adultos mayores nada más,
Y ahora vemos que la franja etaria ha bajado notablemente en las personas que son hospitalizadas, ¿no? Y eso es por la circulación que hay. También da la sensación, al menos con alguna estadística del sur de la provincia, que hay más personas que necesitan internación con menos cantidad de casos. Digo, al menos se ha Venado Tuerto. En su momento la ciudad tuvo 760 casos activos. Hoy tiene 200 casos activos. Y de estos dentro de 200 hay muchas personas que necesitan asistencia médica. Sí, también hay más, a lo mejor hay más circulación también. Y hay que ver más también, polivalentes también. Eso, más polivalentes. ¿Por qué? Porque el año pasado, a diferencia de este año, al haber aislamiento y cuarentena y todo lo demás, no había circulación, no teníamos, por ejemplo, internado en el hospital politraumatismos, porque no había accidentes. El tránsito, claro. No teníamos niños, porque los niños no iban a la escuela. No había virosis. No había virosis, no teníamos las virosis de esta época. El año pasado pudimos observar que no teníamos las virosis propias de todos los años de esta época del año. Claro. Entonces, eso también te aumenta, te ocupa más las camas también. Hablábamos antes de las edades, cuando uno repasa los números de la ciudad de Firmat en las últimas semanas y en relación a la gente que ha fallecido, se encuentra con personas de 30, 40 años, digo, de Firmat y la región que fuimos sabiendo. Sí. Eso también se está viendo en el nivel de internación, de terapia, es decir, personas muchísimo más jóvenes, digo, porque mucho se hablaba de personas más jóvenes, pero no sabíamos de qué estábamos hablando. Ahora, cuando uno ve las personas que hemos perdido recientemente, vemos personas de 30, de 40 años, de 60, digamos, pero hay una baja considerable, lo que veníamos observando el año pasado, donde en su mayoría tenían más de 60 años. Totalmente, edad promedio, hemos sacado el promedio hoy de la edad en la terapia, 55 años, promedio. Y en el piso un poquito más, 65 años, de promedio de internación. Eso quiere decir que hay personas más jóvenes que bajan el promedio. Y lamentablemente personas más jóvenes que fallecieron también. Sí, justo esta semana tocó un caso en particular de una joven de 32 años sin comorbilidades y que falleció, y bueno, en nuestra terapia, y eso fue muy duro, la verdad. Porque por ahí un adulto mayor es como que uno más piensa es duro, pero uno piensa más en la ley de la vida, pero una persona joven que vos decís tiene toda su vida por delante, eso cuesta asimilarlo, ¿no? En esto de la mutación de la cepa, por un lado que impacta más en los jóvenes, como decías, por el otro lado, en el otro extremo de los adultos mayores que se contagiaban y necesitaban internación el año pasado, ¿ya se siente el efecto de la vacuna, digo, en una población importante que fue inoculada? Sí, se ve que a lo mejor hacen, pero no con tanta gravedad como el año pasado, aunque tenemos internado personas que han sido vacunadas y que están actualmente hay un caso en particular de un paciente que ha sido vacunado y que está en terapia actualmente, en nuestra terapia. Bien, digamos, esto también creo que es importante dejarlo en claro, o sea, que la vacuna no quiere decir que ya hay que dejar de cuidarse o bajar la guardia, digamos, la vacuna es una herramienta más para tratar de sostener esto. No es que uno no se va a contagiar, va a ser una forma más leve, pero se va a contagiar. O sea, es lo que estamos viendo ahora en la práctica, ¿no? En el día a día. Bueno, el número de vacunados es importante, digamos, en este tiempo. Sí. No recuerdo exactamente, pero debe haber 2.000 personas por lo menos que ya fueron vacunadas y con un ritmo bastante ágil de todas las semanas. Sí, más o menos 4.000, hacíamos 4.000 personas. Cuenta. Bien, sí, contando el personal de salud. Bien. Y los adultos mayores y los maestros. Bien, o sea, que ahí estamos hablando salud, maestros y personas de hasta 60 años, más o menos. Más o menos, sí. Bien. Sí. O sea que eso es digamos, es como una suerte de dato alentador en este marco donde hay otras cosas que son más preocupantes. Sí, es bastante alentador. Mientras más porcentaje de la población vacunada tengamos, mayor... ¿Y ahora tiene algún tipo de lineamiento de cómo sigue el tema de la vacunación y demás? Tenemos que terminar con todos los adultos mayores y con todas las personas que son menores de 60 pero que tienen algún factor de riesgo o comorbilidad. Y luego, seguir con todo el personal esencial. Hay mucho personal esencial que anda en la calle, que necesita estar vacunado y después seguir con los grupos etarios, ¿no? De 50 a 60,
de 40 a 50 y así hasta terminar. Imagino que el momento de la vacunación, digo, en este escenario de cosas tan duras y tan tristes debe ser de los momentos más gratos que quizás les toca vivir. Sí. Generalmente las chicas que están las enfermeras que están actualmente en vacunación están contentas porque la gente está muy agradecida, se respira un ambiente muy lindo, la gente les agradece mucho, entonces es otro ambiente a lo mejor en el hospital que estamos bastante presionados y cansados porque tengamos en cuenta que el personal no tuvo vacaciones, solo algunos tuvieron poquitos días, entonces se viene con mucho estrés del año pasado. Estamos más relajados con el tema de la vacuna, pero se tiene mucho estrés acumulado y bueno, no es fácil lidiar con las muertes, no es fácil lidiar con el sufrimiento permanente, entonces bueno, el ambiente en el hospital es bastante complicado. Con los anuncios que hizo el gobierno nacional en cuanto al abastecimiento de vacuna, ¿considerás que va a estar garantizado cierto ritmo de inoculación? Yo creo que sí, porque creo que es proporcional al número de habitantes, ¿no? Santa Fe recibe conforme al número de habitantes a nivel nacional y así Santa Fe distribuye al número de habitantes en el resto de la región. Un tema, Lucía, que está ahí, digamos, ligado al hospital, que quedó pendiente de los últimos días es, bueno, estos anuncios que se hicieron en su momento para ampliar el edificio, para mejorarlo. Se iba a dar una apertura, una presentación de las empresas hace pocos días, bueno, se pospuso. Hay una fecha de cuándo sería eso y, bueno, un poco recordar y tener presente qué es lo que va a suceder en ese marco. Sí, no, a nosotros no se nos dijo bien una fecha, se nos dijo que se posponía, pero que en 10 días aproximadamente, más o menos, iba a venir el gobernador. Se decía que este lunes, pero bueno, todavía no recibimos ninguna confirmación oficial, nos tienen que hacer la confirmación oficial y de ser así, bueno, pronto va a estar nuestro gobernador aquí anunciando la apertura de sobres de licitación para las obras. En una primera etapa, bueno, ya lo hemos repetido, todos lo han repetido, pero la primera etapa va a ser todo lo que es la parte de urgencias, digamos, guardia, terapia intensiva, quirófano, sala de parto, preparto, neonatología, shock room, todo lo que vendría a ser en la parte donde está actualmente la terapia, que era el ex geriátrico. Bien. Antes comenzarían con el armado de un modular para 12 camas de cuidados críticos, porque no contaríamos más con ese sector, que es nuestra terapia actual. Entonces, lo primero que se empezaría a hacer es el modular, que dicen que aproximadamente tardaría unos 45 días, y una vez que esté ese modular para que pueda funcionar como terapia intensiva, recién se empezaría a trabajar en esa zona, ¿no?, donde era el geriátrico. ¿No va a reducir, digo, la cantidad de camas disponibles ni la atención? No va a reducir porque el modular ese sector es pura y exclusivamente hoy por hoy terapia. O sea, no lo estamos utilizando para otra cosa. La última pregunta, al menos de mi parte. Sí. ¿Cómo notás, cómo sentís? Vos decías algo antes, y lo pensaba también a raíz de esto que contabas de las obras, cuando empiecen las obras, porque digo, también el movimiento ese le va a dar un escenario especial a las condiciones de trabajo, digo, más allá de que por ahí no se choquen, pero van a estar cerca, digo, esa dinámica también altera el ritmo habitual del lugar, y también pensaba en esto, en el desgaste, en el tiempo. ¿Cómo percibís, y si hay algún trabajo en relación a la salud psíquica no solo de la gente, sino también de los trabajadores, digo, que son quienes vienen cargando con todo este proceso? ¿Se va trabajando algo? ¿Se va buscando, digamos, alguna manera de ir conteniendo, de ir acompañando? Sí, justamente hoy estábamos hablando con Gastón Dulcich, que es, bueno, todo el mundo lo conoce, psicólogo de nuestro hospital, y estamos hablando que justamente desde ese punto de vista la provincia ha armado una especie de departamento destinado a contener a todo el personal que está abocado a COVID. Y justamente estábamos hablando de activar eso en todo nuestro personal para que ellos puedan tener contención, ¿no? Porque claro, es bastante complicado lo que se vive día a día y bueno, ustedes le escucharon a Clide el otro día cuando ella pudo hablar cómo estaban y lo mal que la estaban pasando por las muertes y por todo lo que se estaba viviendo
en nivel, sobre todo en los cuidados críticos, ¿no? De pacientes con COVID. Lucía, gracias por visitarnos. No, gracias Muy a ustedes amable. por todo. Lucía Maestro, directora médica del Hospital General San Martín de la ciudad de Firmat. Pausa comercial y seguimos con más Mesa Redonda Debate. El Gobierno de Santa Fe y el Banco de la Nación Argentina acuerdan un programa de financiamiento histórico para los que producen y para los que generan trabajo para los santafesinos. Es el financiamiento más importante que recibe la provincia de Santa Fe en un acuerdo con Banco Nación en su historia. Generar un país más federal, sin duda que es integrarlo territorialmente y equilibrarlo poblacionalmente. Y eso ocurre cuando se generan oportunidades para nuestra gente en el lugar donde nació. Santa Fe Provincia. Siguen las acciones del gobierno municipal en el marco de la pandemia por COVID-19. En una labor preventiva, un equipo capacitado por la Secretaría de Salud Municipal recorre hogares y espacios públicos. En diálogo con los vecinos, se brinda información de interés y se rastrean síntomas compatibles con COVID-19 para facilitar la detección y el aislamiento. Seguimos trabajando para cuidarte. Acompáñanos. No te descuides. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. En Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat. Soy Walter Fernández. Entró Walter Fernández, está. Tuve la suerte de vivir y respirar el fútbol en carne propia. Los goles, las emociones, la pasión. Te invito a vivirlo como si estuvieras en la cancha. ¡Qué pedazo de gol, mamita mía! Sintiendo el olor a pasto, con la emoción de ver salir a tu equipo del túnel. Hay una sola manera de sentirlo tan real. El pack fútbol de Pampacón te va a poner en ese lugar. Porque Pampacón es pasión y es para vos. ¿Dónde querés vivir? Es una pregunta difícil de responder. Puedes tomar el tiempo que quieras para pensarlo, pero al momento de decidirlo, debes encontrar un lugar y un profesional que te asesore y te brinde, con seriedad y responsabilidad, lo que necesitas para completar esa decisión. Zuliani Propiedades, de Oscar Zuliani, corredor inmobiliario matriculado, ventas, alquileres, administración y tasaciones, Entre Ríos 970, Firmat. Con Zuliani Propiedades, siempre ganas. Más potencia. Menor consumo. Más tecnología. Nuevas cosechadoras axiales. Asegúrate tu Basali. Sembra tu presente. Nosotros cosechamos tu futuro. Basali sigue avanzando. Comenzamos con luz solar, estamos terminando de noche esta edición de Mesa Redonda Debate. Como invitado, el concejal del Frente Progresista Cívico y Social de Venado Tuerto, socialista él, hablo de Leo Kaleanov. ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal, Mauro? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Mariano? Muy buenas tardes. Muy bien. Bueno, y en una semana brava no solamente para los que se identifican con el Partido Socialista, sino para muchos habitantes de la provincia de Santa Fe y también del país que sintieron el impacto del fallecimiento de Miguel Lifchi, ¿no? Así es, fueron días muy duros que transitamos esta última semana. En realidad, este último mes, desde que Miguel se enferma, luego se interna, se agrava su cuadro,
siempre con la esperanza de que pudiera salir, de que se pudiera recuperar, teniendo en cuenta que él siempre fue un luchador y siempre la ganó con lo justo. Pero finalmente, bueno, el desenlace fue fatal este domingo pasado y nos queda una enorme tristeza en lo personal, porque yo sinceramente lo sentía como un amigo, una persona que tuvo mucho que ver en que yo estuviese ahora ocupando un cargo de representación en el Consejo Deliberante de Venado Tuerto, quien siempre brindó su apoyo. Por eso, como decía, desde lo personal lo siento mucho, pero también desde lo político, porque perdemos un gran líder, una persona que se va con una imagen y una estima de la población altísima, con una proyección nacional, con una vocación también nacional, con una vocación de volver a gobernar la provincia de Santa Fe, continuando un camino que había iniciado de transformaciones muy profundas en cuanto a obra pública, en cuanto a una impronta y una forma de trabajo, levantando también las banderas históricas del socialismo, las banderas de la igualdad, las banderas de la diversidad, del feminismo, del cuidado del medio ambiente. Recién escuchaba a Ángelo que hablaba justamente de esas banderas y ya se han hecho un poco carne en jóvenes de nuestro querido Frente Progresista. Así que bueno, queda todo un camino por recorrer. Si bien, como decía, fue una semana triste, queda el afecto también de la gente que en la calle nos paraba y nos decía, nos manifestaba su apoyo, su acompañamiento, su afecto, y el dolor colectivo es algo que se siente, que reconforta en parte, y también el reconocimiento de pares, tanto del Frente Progresista como de partidos de la oposición, y eso también es algo que reconforta. Hace un momento, antes de salir para acá, veía la sesión preparatoria de la Cámara de Diputados, donde fue unánime, bueno, el reconocimiento y justamente ver en Miguel una forma de hacer política diferente, que no es habitual, que debería ser habitual, pero que no es habitual. Y bueno, en ese reflejo nosotros nos queremos ver y queremos trabajar, bueno, en mi caso, en el Consejo Deliberante de Venado Tuerto. ¿Qué sentís, qué crees que aprendiste en base a la figura puntualmente de Miguel? Lo que más me llamaba la atención siempre es la capacidad de trabajo que tiene. Imposible seguirle ritmo, decían sus asesores, infatigable, sin descanso. Una persona que asumió la gobernación en el 2015 y no paró un segundo, no tomó un día de descanso, y así lo decían, como decía, los asesores, y eso es algo realmente que me motiva en el sentido de, bueno, cuando uno abraza una función pública, un cargo público, bueno, tiene que trabajar de esa manera, entiendo yo. Y eso, como decía, es un reflejo donde uno le gustaría mirarse, una forma de trabajar pensando en que la política es una herramienta y un instrumento para transformar la vida de la gente. Y él, vaya si lo hizo en Rosario en primer lugar, bajo sus 2 gestiones en la municipalidad y luego en la provincia, con obras que le cambiaron rotundamente la vida de la gente, como por ejemplo el acceso a San Eduardo. Yo recuerdo la historia del comisionista que viajaba todos los días y ahora no tiene miedo de viajar un día de lluvia porque ya no se le queda la chata. Bueno, eso es lo que me motiva a seguir trabajando y eso es lo que, en definitiva, como decía, en estos momentos de dolor, es lo que nos anima a seguir en este camino. Yo recuerdo una de las charlas cuando estaba iniciando su carrera para la gobernación y la dificultad para mencionar su apellido, para saber cómo se escribía. Y bueno, y contaba eso, digamos, que cuando empezó también a trabajar para ser intendente de Rosario tenía la misma dificultad y digamos, lo que se veía a las claras es que no tenía un carisma inicial, no era de esos tipos que inicialmente te cautivaban por el carisma, pero evidentemente tenía una voluntad de trabajo tremenda que hace que hoy, digamos, cuando se va con un reconocimiento muy amplio y también con una mirada muy positiva de la gente. Así es, cuando ganó la primera vez en Rosario, ganó por un margen muy exiguo. Cuando ganó... 2003, ¿no? Exacto, sí, en 2003. Porque también... Wiener fue candidato a gobernador y perdió por poco, digamos, por la ley de lema. Exactamente. Y como decís vos, un apellido dificilísimo, lleno de consonantes y 2 vocales, que eran la letra I y las 2, imposible de pronunciar, y en la gobernación pasó lo mismo. Por eso, como decía, lo decía Mónica Fein hace unos días, pensamos que iba a salir porque es un luchador, pero finalmente no se dio y bueno, queda este dolor colectivo que nosotros, bueno, nos queda la posibilidad de transformarlo en algo positivo, en definitiva tratar de hacernos fuertes en el dolor y fortalecer este instrumento que es el Frente Progresista y el Partido Socialista con dirigentes a lo largo de toda la provincia, porque si algo tuvo también Miguel fue la capacidad de ver en jóvenes, en hombres y mujeres, y renovar, por ejemplo, la Cámara de Diputados cuando él asume
cuando él conforma la lista, incluye a hombres y mujeres muy jóvenes que son dirigentes de peso, con una renovación generacional muy importante, y también dejar sembrado a lo largo de toda la provincia jóvenes, hombres y mujeres en consejos deliberantes, en cargos ejecutivos en municipios, en comunas también, y eso es tener una visión de futuro y de proyección, y una falta de mezquindad, por decirlo de un modo también, porque eso también es la generosidad era lo que lo caracterizaba, y eso es lo que yo mencionaba recién, que él siempre me apoyó a mí para que vaya por la concejalía, siempre encontré un lugar y una palabra de aliento en él. Y yendo a lo que viene, al escenario político, cambia mucho. El tablero de ajedrez de la provincia de Santa Fe estaba prácticamente definido por un hecho que iba a ser candidato a senador nacional Miguel Lipchi, en un contexto donde él no avalaba ese acuerdo con el PRO, con el radicalismo, un frente en Cambiemos, con el PJ como principal rival aparecía, y ahora, digo, con 3 bancas en juego de los senadores, digo, se modifica y todo, digamos, se modifica. Completamente. Nosotros lo hablaba con un compañero el otro día y nos parecía tan irreal lo que estábamos viviendo, y es un gran desafío que tenemos como partido, un desafío que se inició ya en estos días y que lo estamos transitando, con dolor, pero que también con esperanza, en el sentido de que hay grandes dirigentes en la renovación. Está el propio Enrique Esteves, que asume la conducción del partido, que continúa conduciendo el partido a nivel provincial. Mónica Fein, la primera mujer en dirigir el partido a nivel nacional. Son jóvenes que tienen mucha proyección y mucho trabajo por delante. Y bueno, como decía, este desafío tenemos que profundizarlo y trabajarlo junto con toda esta renovación generacional que tiene el Partido Socialista a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, y fortaleciendo, como decía, este instrumento que es el Frente Progresista, que tiene ya muchos años de trayectoria, muchos años de militancia, muchos años de trabajo, que se inició en Rosario, que se consolidó como gobierno y como alternativa en Santa Fe, y todo este gobierno que llevó adelante y que encabezó el Partido Socialista ha producido grandes transformaciones que han calado muy hondo en la sociedad. Esto de salud, o garantizar salud, garantizar educación, garantizar igualdad, garantizar diversidad, es un agregado muy positivo, es un plus que tiene el Frente Progresista, que, como decía, estaba motorizado por el Partido Socialista, y nosotros tenemos que justamente tomar esas banderas y profundizar el trabajo, obviamente desde las coincidencias que podamos tener con los distintos partidos que integran el Frente. En ese sentido, ¿cuál es tu mirada en relación a lo nacional, que se venía planteando la posibilidad de un amplio frente con radicales, socialistas, referentes del PRO, obviamente? Sí, está el planteo muy claro del frente de frente, como decías vos. Desde lo personal yo no acompañaría esa mirada, porque justamente tenemos posiciones muy diferentes con el PRO en cuanto a la concepción de la política. La concepción del individualismo que puede tener el PRO choca de frente con la concepción de justamente la comunidad, de trabajar junto con otros valores y otras banderas que son las banderas históricas del Partido Socialista. Por eso, como decía, me hace mucho ruido la posibilidad de ese frente de frentes, porque, como decía Hermes, hay sumas que restan. La gente no te pide un rejunte para ganar elecciones, porque después ganás elecciones y ¿qué haces? Necesitas un programa, una idea clara, una conducción y un horizonte hacia dónde ir, y de esa manera es como justamente producís grandes transformaciones. Por eso hay que levantar las banderas que como decía, el partido histórico, el camino que había trazado Miguel, que ya estaba trabajando, por ejemplo, en un plan de obras para el departamento General López y así en toda la provincia. Hay que seguir trabajando porque el partido también tiene grandes cuadros técnicos que dejó la gestión después de 12 años, personas muy preparadas y muy capacitadas, y hay que profundizar ese trabajo para justamente brindarle soluciones a la gente. Pienso en esto que planteás, y pienso en esta cuestión de los resultados electoralistas que en términos generales fue algo que no terminó rigiendo muchas veces las elecciones y las determinaciones del partido, porque hubo victorias importantes y también hubo derrotas importantes, pero hubo siempre un lineamiento, porque hablábamos de Hermes Wiener, que vimos que hasta que llegó a la provincia tuvo que recorrer un proceso, que después aquella elección donde termina cuarto porque no involucrarse en la cuestión nacional. Con una boleta pegada. Exactamente, hay en ese sentido una tradición de decir, bueno, nosotros vamos por este camino y nos sostenemos más allá de la coyuntura. Y en este escenario complejo que hoy vivimos, también va a ser todo un proceso tomar esa determinación, pero hay un respaldo en lo que hace a la historia reciente, inclusive. Exactamente, es no traicionar a la historia, como decías vos, la historia reciente del partido y en realidad también a la militancia y a las bases del partido que justamente plantean esto, ¿no es cierto? No podemos
decir una cosa, hacer otra. Y por eso este camino que, como decía, lo marcó Hermes muy claramente, lo continuó Antonio Moffatti y por último Miguel Lipschitz, es el camino que muchas veces es doloroso, cuesta, pero en definitiva es lo que trae respuestas y soluciones, que es hacia donde nosotros tenemos que ir, hacia donde debemos trabajar. Y en esto de pensar en los nuevos escenarios de la política, antes hablábamos con el representante de la Juventud Radical y uno va siguiendo por ahí algunas de las tareas tuyas. Hay también una búsqueda en lo que hace a ir, no sé si la palabra es ayornando, modificando, lo que hace a la agenda, digamos, de temas a abordar, donde la cuestión del medio ambiente empieza a ser como cada vez una cosa, un tema que gana protagonismo y que en algunas generaciones no se llega a comprender, pero en otras generaciones empieza a ser una demanda muy fuerte. Así es, te escuchaba recién cuando hablabas con Ángelo y decías de cuidar la casa común, que es fundamental y el tiempo de actuar es ahora. Entonces nosotros propusimos una agenda de cuidado del medio ambiente, el cuidado del ambiente muy fuerte desde que asumimos en la banca, pero también antes cuando trabajamos en la campaña, y pensando también que Venado Tuerto tiene una escala y una magnitud que se pueden trabajar ciertos temas y nos podemos anticipar a solucionar o a brindar posibles soluciones. Y por eso estamos trabajando muy fuertemente, como decía, esta agenda medioambiental, también trabajando con ecoactivistas, hemos llamado nosotros, son voluntarios, generando, digamos, una conversación en la ciudad, una conversación global, como habitualmente se dice, en torno a estos temas, porque el debate hay que darlo y es necesario darlo ahora. Y son debates que son muchas veces muy complejos porque no se logra entender, porque parece que es algo muy lejano, pero ya estamos comprometiendo nuestro futuro y quizá el de nuestros hijos y por supuesto el de nuestros nietos. Entonces, como decía recién, o como decimos siempre, el momento de actuar es ahora, y esto también es algo que Miguel Lipschitz nos marcaba muy claramente. Él siempre decía que el futuro es ecológico, feminista e inclusivo. Bueno, es una de las banderas que nosotros abrazamos para trabajar pensando en tratar de modificar esta realidad para que haya un mañana en definitiva. Sí, la última. No, digo, ya cuesta, digamos, muchas veces lograr ahí antes hablaba también del término debate, digamos, lograr un acuerdo generacional, porque cuando uno habla con jóvenes, los jóvenes tienen claros varios conceptos y quienes tenemos ya algunos años y quienes tienen más años que nosotros inclusive, vienen con cierta formación y cierta cultura de hacer las cosas de determinado modo que cuesta empezar esa transformación. Es como que a veces se produce ahí como un choque, ¿no? Es como un choque, pero se da cierta... quienes son grandes promotores en esto son los niños. Los niños y las niñas nos lo hacen ver claramente. Yo lo veo con mis hijos en mi casa, el tema de la separación en origen, el cuidado del medio ambiente, preguntar cuánto contamina este auto, que a mí nunca se me hubiese ocurrido cuando era pibe. Entonces, eso como se va imponiendo, entonces va hablando con los abuelos, va hablando con los padres, con las madres, y eso va generando otra forma. Pero obviamente que la discusión pasa por otro lado, porque nosotros podemos separar en casa, podemos hacer un montón de trabajo, pero los grandes contaminadores están en otro lado. Entonces, es una discusión que tenemos que dar y es un debate que tenemos que dar en Venado, particularmente, y por supuesto en toda la región. Y ese debate estamos dispuestos a abrirlo y a comenzar a trabajar muy fuertemente buscando soluciones, principalmente sobre el modelo productivo, ¿no es cierto? También, que es una cuestión bastante álgida, pero que hay que trabajarla. Leo, gracias por citarnos, Nos Gracias marcan de la producción que tenemos que cerrar esta edición de Mesa Redonda Debate. Leo Caledaunov nos visitó, concejal socialista de Venado Tuerto. Mariano Carrera, un placer como siempre. Un gusto, Mauro. Nos encontramos la próxima semana para hacer esto que se llama Mesa Redonda Debate.